gracias, Rodrigo. Pasamos al ámbito de la salud. Mucha atención a quienes ingieren medicamentos para controlar la presión arterial. Es que la Dirección de Vigilancia Sanitaria advierte que lotes de medicamentos de varios laboratorios tienen un componente que puede ser cancerígeno, por lo que se están retirando del mercado. ¿Cuáles son? Todos los detalles en el siguiente informe. El valsartán es un activo presente en medicamentos administrados a pacientes con hipertensión arterial. Una de las fábricas de este componente, la Zhejiang Huahuai de Linday, China, cambió su proceso de fabricación y se produjo una contaminación con impurezas. El resultado, los medicamentos que utilizan el valsartán proveído por esta fábrica podrían producir cáncer. En Paraguay, 91 lotes están afectados con la medida, que hacen 31 tipos de productos de 4 laboratorios. Sus nombres comerciales son Tensional, Valaplex, Vartalan y Ampliron. Sí, a través del Departamento de Farmacovigilancia nosotros tenemos ya establecidos los procedimientos y el mecanismo para realizar el retiro de mercado, ¿verdad? Inmediatamente nos pusimos en comunicación con las empresas, representantes, titulares de registros de estos medicamentos para informarle y ordenarle el retiro del mercado de estos productos, la no comercialización y también la puesta en cuarentena de lo que ellos vayan retirando del mercado para su posterior destrucción. No obstante, numerosas personas que ya adquirieron el producto antes de la alerta podrían estar en riesgo. Si es que ellos cuentan con estos medicamentos adquiridos, es dejar de consumir y asistir ya inmediatamente al médico para que el médico le prescriba otro medicamento que no tenga contaminación, o sea que no sea de estos lotes contaminados. Los demás medicamentos para controlar la hipertensión se encuentran fuera de riesgo debido a que los laboratorios que los producen adquieren el componente de otros proveedores.